Samuel, capítulo 16, versículo 11. Gracias, Señor, por tu palabra. Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Quiere dar lectura desde donde está subrayado al final con toda su fuerza. Hágalo con libertad. ¿Qué dice? Padre del cielo, sea tu palabra sembrada en nuestros corazones, sea tu palabra fortaleciendo nuestra alma, sea tu palabra, mi Dios, impregnándose en nuestra vida y que genere salud, bendición, instrucción y fortaleza. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos amén. Amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma necesita. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Nos damos cuenta en este relato la importancia de considerar, tener presente cómo hay un diseño, hay un proyecto que Dios ha establecido en la vida de sus hijos, en la vida de su pueblo. Aun cuando las personas, aun cuando nuestro medio quieran ignorar, quieran hacerte sentir menos, quieran hacerte a un lado, nos damos cuenta cómo Dios tiene siempre ese sello de elección, de escogimiento. Vemos cómo el Señor envía a su siervo Samuel a la casa de Isaí para que uno de los hijos de Isaí fuese ungido para ser el rey de Israel. Y nos damos cuenta cómo el papá ignora y observa que su hijo David no era el candidato para ser elegido. Él consideró a su hijo mayor como el hombre ideal para que fuese ungido por rey sobre Israel. Por eso lo hace pasar en primer lugar a su hijo mayor. Pero nos damos cuenta cómo el Señor tiene un sello especial para cada uno de nosotros, porque este mensaje lo envía el Señor para cada uno de nosotros. Todos tenemos una tarea a desarrollar en esta tierra. Unos de una manera, otros de otra manera. Unos traen un proyecto, pero todo tiene que estar armonizado con el reino de Dios. Cuando vemos que el propio profeta no se activa la antena del discernimiento, vemos cómo al ver al primer hijo de Isaí, dijo: este es el ungido.
este es el hombre que va a ocupar el lugar, que va a ser el rey de Israel. Y Dios le habló inmediatamente y le dijo, no es así. Tú estás viendo la apariencia, tú estás viendo lo externo. De aquí aprendemos cómo el profeta fue, si así pudiéramos mirarlo, fue supervisado en 7 ocasiones. Y en cada uno de los hijos que pasó, el profeta como que manifestó un titubeo o una equivocación al decir, a ver, pásame al otro, pásame al otro, pásame al otro. Y una de las instrucciones o una lección que debemos nosotros de aprender en este relato es que en nuestra vida personal, en nuestra vida particular, una de las cosas que tiene que irse eliminando día a día es el ego, el orgullo, el sentirse que ya lo sabe uno o ya lo puede uno de una manera ya manifestando autosuficiencia. Si usted recuerda una ocasión, el rey Saúl, juntamente con, de hecho todavía no estaba ungido como rey, era un joven, e iba con otro muchacho. Ellos habían perdido unas burras, unas asnas, y entonces dijeron, vayamos al vidente, vayamos al profeta para que nos diga, nos oriente, nos dé alguna lección, alguna instrucción. Entonces va Saúl con el muchacho, no dice su nombre, cómo se llamaba, va Saúl con este joven y pregunta, dice, ¿eres tú el vidente de Israel? Y el profeta comete un grave error, comete una equivocación al decir, yo soy el profeta. Esa semilla de yo soy el profeta, pero así como con cierta vanagloria, tuvo que aprender en esta lección de la elección de los hijos. Dios le hizo ver cómo no debe uno ser una persona ególatra. Debe uno de cuidar mucho ese comportamiento. No debe uno de ser presuncioso. No debe uno de pensar que ya lo sabes todo o que nadie te puede enseñar algo. Hay que eliminar eso. Pasamos entonces a la enseñanza. Mire lo que dice. Le dice el profeta a Isaí, manda a buscarlo. Imagínese usted un poquito lo que había en el corazón de David cuando se enteró que el profeta llegaba, pero no nada más llegaba el profeta, sino dice la Escritura que varios ancianos, varios sabios, varios jueces llegaron a la casa de Isaí. Entonces imagínese, se levanta David y ve todo el movimiento, porque iban a ofrecer un holocausto, o sea, iban a matar un becerro, iba a haber alimento, iba a haber una reunión muy gloriosa. Y entonces yo imagino que David quería estar en la reunión, quería estar presente en ese evento. Pero vemos cómo el papá le dice, no, tú tienes que ir a cuidar las ovejas. Tienes que irte al campo, mijo. Esta reunión es para los grandes.
Esta reunión es para los importantes y tú eres un jovencito, mijo. Así es que tú te tienes que ir al campo. Ahí te guardamos un taquito para cuando regreses. Pues David, siendo un muchacho obediente, se fue al campo con sus ovejas. Pero ya vemos cómo comienza a venir la elección, la selección, el elegimiento de los hijos, y ninguno de los hijos dio la estatura o cubría los requisitos para ser el ungido. Al grado que Samuel le dice a su papá, manda a buscarlo. Y nos vamos al versículo 12, dice, y envió por él. Imagínense un poquito esto. Enviar un mensajero al campo. Llega, yo imagino que muy agitado el mensajero y le dice, te está llamando el profeta, dice tu papá que vayas. Dice tu papá que te están buscando allá. ¿A mí? Sí, a ti. No va a iniciar la reunión, no va a iniciar el sacrificio, no va a iniciar la comida, si no estás tú, David. Y entonces se envió por él y lo hizo entrar, dice. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Voltea a ver a tu vecino, dile, oh, se parece mucho a ti, dile. Vamos, pero así con emoción, dile, se parece mucho a ti, fíjate. Y entonces vemos cómo el Señor inmediatamente da la palabra. El Señor inmediatamente manifiesta el mensaje y le dice a su siervo, levántate, úngele, porque este es. Ahora, póngase usted en el lugar de David. Póngase usted en los zapatos de este jovencito. Usted va entrando porque usted es un ungido, ¿sí o no? Usted es hermoso. Tiene un carácter maravilloso. Rubio. De ojos hermosos. Aunque los tenga como japoneses. Dice, y bien parecido. Bueno. Entra David y ve cómo el profeta se levanta con el cuerno del aceite y Dios le dice, úngele porque este es. Entonces David se acerca al profeta y le dice, te vamos a ungir. Pero oiga, cuando uno se pone a leer con detenimiento, ¿le dijeron por qué lo estaban ungiendo? ¿Le habían dicho, te vamos a ungir para ser rey? ¿Sí o no? No. Él nada más, me imagino que se hincó, se postró y el cuerno del aceite comenzó a caer sobre su cabeza. Dice que lo ungió en medio de sus hermanos. Pero le vuelvo a preguntar, ¿él sabía por qué causa lo estaban ungiendo? No, no dice la Biblia. No dice la Escritura que anticipadamente le mandaron el mensaje de que lo iban a ungir para rey. No dice. Fue un ungimiento en donde él no sabía qué estaba pasando. Él no sabía lo que estaba ocurriendo. Él solamente sintió el aceite sobre su cabeza, pero algo especial vino sobre él. Dice que el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Ahora, tener al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿se percibe o no se percibe? ¿Se evidencia o no se evidencia el poder del Espíritu Santo? Si dice que vino poderosamente, ¿cómo se levantó David de ese lugar? ¿Cómo se sintió David?
Si la Escritura dice, se lo dijeron a Saúl, dice, cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti, serás transformado en otro hombre y profetizarás. O sea que tener al Espíritu de Dios comienza un trabajo maravilloso, tanto interno como externo. Levante su mano y diga, que no se aparte tu unción de mi vida. ¿Seguimos? Dice que a partir de ese ungimiento, el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante. Y me llama mucho la atención porque dice, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. ¿Acaso le dio un discipulado? ¿Acaso le dio lo llamó a decirle, mira, este ungimiento es porque tú vas a ser el rey de Israel? No. Qué interesante cuando uno observa con atención cómo el Señor activa su unción en nuestra vida. Y muchas veces no se necesita que se te esté diciendo lo que tienes que hacer, sino que el Espíritu de Dios comienza a hacer algo maravilloso en tu vida, que pone el querer como el hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque enseguida, en el capítulo 17, vemos cómo se entera que hay una amenaza contra Israel. Y nadie le había dicho a David, es que a ti se te ungió para ser rey. No hubo esa instrucción para él. Se entera de que hay una amenaza contra el pueblo de Dios, pero vemos cómo él comienza a inquietarse. Comienza a ver la intimidación, comienza a ver la atmósfera de miedo que invadía a los guerreros de Israel cuando ese gigante emitía una amenaza. Y entonces él se quedó observando al ejército de Israel y decía, ¿pero por qué tienen miedo? ¿Pero por qué están así? Y vemos cómo hasta su hermano, el mayor, le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué vienes tú a meterte en lo que no te importa? ¿A dónde has dejado las pocas ovejas que tú pastoreas? Vea cómo siempre en el camino de un hijo de Dios, de una hija de Dios, siempre van a aparecer gente que quiere menospreciarte, gente que quiere oponerse, gente que quiere debilitarte, gente que quiere estorbarte para que desarrolles el proyecto de Dios. Y entonces él le dice a su hermano, yo nada más estoy preguntando, yo nada más estoy observando de que ustedes están con mucho miedo. Y dice, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Démosle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios, porque Él es el que fortalece, Él es el que te hace ver la vida diferente. El Espíritu de Dios en medio nuestro nos hace vivir de manera extraordinaria. No estamos exentos de momentos complicados, no estamos exentos de momentos de amenaza, de intimidación, de diagnósticos negativos, de circunstancias que quieren debilitar nuestra vida. No estamos exentos de ello. Pero cuando tenemos al Espíritu de Dios, entonces nunca mira usted que David haya dicho gigante. Él dijo incircunciso. Él dijo, esta es una persona que no tiene pacto. Esta es una persona que está sin Dios y sin esperanza.
Pero yo sí tengo un pacto, yo sí tengo una unción, yo sí tengo la gloria, yo sí tengo la gracia, yo sí tengo el respaldo del cielo. Levante su voz, diga, tenemos la gloria de Dios. Entonces, vemos cómo en este relato, cuando nos vamos al versículo 14, el Señor nos muestra cómo antes de la caída, antes de el desamparo, siempre el Señor prevé anticipadamente quién ocupará un lugar. A Dios no le sorprende la caída de una persona. A Dios no le sorprende el berrinche de una persona. A Dios no le sorprende el sentirse que una persona es indispensable. No. Dios tiene una gran cantidad de siervos, de siervas que ocupan el lugar de aquel que menosprecia su unción. ¿Están aquí? Una ocasión una persona a mí me llegó a decir, no, yo si no estoy ahí, eso se acaba. Dije, no, el que siempre debe de estar presente en la casa, en la familia, en la congregación, es el alto mando del cielo, el Espíritu de Dios, el Rey de Reyes, que nunca falte su presencia, porque en el reino de Dios hay millares y millares. Una ocasión, el profeta Elías se atrevió a decirle a Dios, solo yo he quedado, yo soy el único que se ha guardado fiel. Y el Señor dijo, no te equivoques, Elías, yo me he reservado, yo he guardado un remanente de hombres que pueden ocupar tu lugar. Qué tremendo, hijos. Pero hay personas que se atreven a presentarse delante de Dios y sentirse como indispensables. No, yo si no estoy ahí, yo si no esto, yo si... no es cierto, hijos. Por eso la Escritura dice, no seas descuidado y que otro ocupe tu lugar. Dice ese versículo 14, miren, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Fíjese. Y un versículo antes dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. ¿Quién iba a ocupar el lugar de Saúl? David. ¿Quieres que alguien ocupe tu lugar? A mí me da miedo, temor reverente, saber que el Señor te dice, hazte a un lado, mijo, hazte a un lado, porque me he elegido a alguien mejor que tú. Eso es muy delicado, hijos. Pero hay gente que se atreve a poner sus moños. Hay gente que se atreve hasta parecer así como que enojado. Trátenme bien si no me voy. No, mi hijo, así no es el servicio a Dios.
Servicio a Dios debe ser con alegría, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabad, bendecid su santo nombre, porque su nombre es maravilloso. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de una persona, entonces viene el reemplazo. Fíjese cómo hay un trabajo en el plano espiritual. Dice que un espíritu malo de parte del Señor comenzó a atormentar a Saúl. ¿Quién envió ese espíritu malo? ¿Satanás o Dios? Dios. Entonces imagínese usted, hermano, que a ese espíritu malo tú comienzas a reprenderlo: fuera, en el nombre de Jesús, fuera de mi vida. Y el espíritu dice: hey, quien me mandó fue Dios, porque tú no agarras la onda, porque tú no te ubicas. Dice: fuera, fuera en el nombre. Sí, pero atiéndelo, búscalo. ¿Qué hubiera pasado si Saúl dice: me arrepiento delante de ti, no apartes de mí tu Santo Espíritu? ¿Acaso Dios no es un Dios misericordioso? ¿Acaso Dios no es un Dios de bondad? Sí. Pero lamentablemente el ego, el orgullo de la persona dice: no, yo cómo voy a manifestar que soy necesitado, cómo voy a manifestar un cántico, una celebración. Amados hijos de Dios, ¿sabías tú que una exaltación, una apertura de vuestra boca hace que el respaldo divino venga a tu vida? Y cuando tú caminas por la calle, los demonios tiemblan, porque ven a un hijo de Dios, ven a un ungido, ven a una ungida, ven a un siervo, a una sierva de Dios. Motiva a tu vecino, dile: sírvele a Dios con alegría, haz algo en la obra de Dios, que Dios se agrade de tu vida. ¿Seguimos? Y mire cómo hay una administración aquí importante. Dice: entonces los siervos de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a un hombre que sepa tocar el arpa, y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás bien. ¿A quién llevaron delante de Saúl? A David. ¿Y qué comenzaba a hacer David? Solo tocar. ¿Pero qué tenía David en su vida? Al Espíritu Santo de Dios. Levante su mano, diga: el Espíritu de Dios está sobre mí. Vamos con fuerza, diga: Espíritu de Dios, ven a mi vida. Llena mi vida. Amados hijos de Dios, estamos en un tiempo en donde las estructuras malignas querrán imperar, sembrando rebelión en muchas personas, sembrando desánimo, sembrando frialdad. Y lamentablemente la gente cae en la trampa del diablo, cuando debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces vemos cómo la apariencia de David nos habla de una iluminación en su vida, nos habla de una limpieza en sus ojos y nos habla de una apariencia hermosa. Y todo ello tiene que ver con el corazón. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando el profeta Samuel iba a ungir al primer hijo, le dijo: no, yo observo el corazón. El hombre observa la apariencia, pero yo veo el corazón. Entonces, ¿qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que debemos de cuidar nuestro corazón, porque de él fluye la vida. Debemos de cuidar qué es lo que hay en nuestro ser interno. ¿Qué es lo que te motiva a ser corajudo? ¿Qué es lo que te motiva a ser miedoso? ¿Qué es lo que te motiva a guardar odio o rencor
¿Qué es aquello que se mueve en tu ser interno? Porque todo aquello carcomerá, consumirá, debilitará vuestra vida. Pero cuando tu corazón lo limpias, cuando tu corazón le pides a Dios, limpia mi corazón, limpia mis entrañas, echo fuera de mi vida todo odio, rencor, miedo, amargura, resentimiento, y haces que tu corazón sea transformado, entonces el Espíritu de Dios te respalda, te fortalece, te cubre, te bendice, te unge. Y entonces en una breve ministración, en un breve servicio, en una breve atención, en algo que tú desarrolles, siempre el respaldo de Dios vendrá sobre tu vida. ¿Quedó clara la palabra? Solo quiero agregar lo siguiente. En el libro primero de Crónicas 2:12 nos da un listado de los hermanos de David. Dice, Booz engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí era el papá de David, el papá de los hermanos de David. Y vemos en el versículo 13 un listado de 6 hermanos y David el séptimo. Dice, Isaí engendró a Eliab, su primogénito. ¿Quién era el primogénito? Eliab. Luego Abinadab el segundo y Simea el tercero. Si usted se da cuenta, estos 3 hermanos mayores estaban integrados en el ejército del rey Saúl. Pertenecían al ejército, a los valientes de Saúl. Versículo 14 dice que Natanael era el cuarto, Radai el quinto, Osem el sexto y David el séptimo. Cuando observo esta genealogía, cuando observo este listado de hermanos que pasaron uno a uno frente al profeta Samuel, que cada uno de ellos se presentó, cada uno de ellos mostró su mejor vestido, su mejor gala, su mejor apariencia. Cada uno de ellos se hizo presente para recibir la unción. Cuando pasa el primero, yo me imagino que el primero, llamado Eliab, dice la Escritura, que él tenía una buena apariencia y de buena estatura. Por eso el profeta dijo, este es el ungido. Y el Señor inmediatamente le habla al profeta y le dice, no, no es así. Tú estás viendo lo externo. Tú estás viendo la apariencia. Entonces comienza a venir una selección, comienza a venir una observación más profunda. Comienza los ojos del profeta a amplificarse y decir, Señor, ¿quién es el ungido? Y Dios le permite pasar a 6 hermanos. Y ninguno de ellos es. Por eso pregunta a su papá, le dice, ¿tienes otro hijo? Ah, sí, pero pues es el menor, está en el campo. Yo no le veo cualidades para que sea alguien especial. Entonces aquí hay una enseñanza para nosotros. Esto es algo que nos va a servir en nuestra vida cotidiana. Dentro de los significados de los nombres de los hijos de Isaí, hay 6 contaminaciones, 6 conductas, 6 cosas que debemos nosotros
de eliminar de nuestra vida. Y todo ello tiene que ver con lo que has sembrado o la semilla que opera en tu corazón. Todo ello tiene que ver con lo que has recibido, ideas, conceptos, filosofías, inclusive la educación que te dieron desde la infancia. Puede estar alterando, puede estar afectando el rumbo de tu destino. Muchas veces grabaron en nuestra mente o en nuestro corazón ideas, conceptos equívocos, y todo ello se convierte en un estorbo para que fluya la unción en nuestra vida. Una de las cosas, lo primero que vemos es el nombre de Eliab. Aunque el nombre menciona que su padre es Dios, vemos cómo este hombre, su corazón no era conforme al corazón de Dios, porque Dios lo dijo. Dice, yo observo el corazón, dice, y lo he desechado. Porque este hombre se dejaba llevar por la apariencia. Y esto es algo que ha enfermado, amados hijos de Dios, a muchas personas. Las personas viven de apariencia. Las personas dejan de ser genuinas cuando manifiestan algo que no son o algo que no tienen. Inclusive los grandes diseñadores de ropa han llegado a decir que la ropa de diseño es para la gente que tiene una baja autoestima y se la coloca para manifestar una apariencia. Por eso usted mira cómo las marcas, la ropa de marca tiene unos grandes logotipos, unas grandes letras, porque ese es el tamaño de la apariencia, es el tamaño de la afectación que hay en el corazón. Esto es algo que como hijos de Dios debemos nosotros cuidar de no vivir de apariencia. Muchas veces, inclusive la persona se endeuda de una manera terrible para obtener un bien material, para dar una apariencia. Todo eso enferma, todo eso es dañino, todo eso provoca que la persona entre en una depresión u opresión. Ansiedad viene a la vida de la persona por querer tener algo, por lograr llegar a poseer algo que no tiene la capacidad de pagarlo, y entonces se endeuda. Si el Señor, hermanos, te ha lavado, te ha redimido con su preciosa sangre, si el Señor ha prometido bendecirnos, porque Él lo dice así claramente, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces el Hijo de Dios tiene que ocuparse de su vida interna, ver primeramente qué es aquello que me está estorbando, qué es aquello que no es correcto ante los ojos del Señor, y ser genuinos, ser de un solo corte. Que el Señor nos libre de ser hipócritas, que el Señor nos libre de vivir de apariencia, que el Señor nos libre de vivir de ilusiones. Eso es Eliab. Por eso no recibió tal ungimiento, porque solo cuidaba la apariencia, pero por dentro, decía el Señor a los fariseos, por dentro están llenos de huesos de muertos. Por fuera parecen sepulcros blanqueados. Líbrenos Dios, levante su mano, diga, Señor, líbrame de la hipocresía. Líbrame de la simulación. ¿Quedó claro este primer punto? Segundo, Abinadab. Una de las cosas
que vemos en la vida de esta persona es la falta de generosidad. Fíjese, hermanos, que una de las cosas que el hombre debe de cuidar en su mentalidad y en su corazón es eliminar de su vida el pensamiento mezquino. Si algo Dios quiere es que usted sea rico en buenas acciones. Alguien que me ayude a buscar, se me vino a la mente el texto que está registrado en Daniel 4, 27 o 26, cuando el profeta Daniel le da una palabra a Nabucodonosor, porque estaba a punto de perder su riqueza, de perder su poder, de perder su gloria. Era un rey que lo tenía todo, pero debido a la mezquindad de su mente y corazón, ese rey lo perdió todo. ¿Sí lo tienen? ¿Qué dice? Por tanto, oh rey, que mi consejo te sea grato. Fíjese, por tanto, oh rey, fíjese la voz de un profeta hablándole al rey, que mi consejo te sea grato. ¿Cuál era el consejo? Pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. Haciendo justicia, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad. ¿Cuántos quieren vivir una vida próspera? Sea sensible a las necesidades. Hace unos días mandé un mensaje: necesito apoyo. ¿Acaso hay respuesta? Por lo menos yo no puedo, yo no tengo el tiempo ahorita, pero puedo ayudar en otra forma. Nadie. ¿Qué me está diciendo? El pensamiento está endurecido. Hay una falta de respeto, hay una falta de honra, hay una falta de justicia, hay una falta de misericordia. En esta vida todo lo que siembras cosechas, mi hijo. ¿Qué le están diciendo a Nabucodonosor? Nabucodonosor, practica la justicia. Acuérdate de hacer misericordia. Quizás tu prosperidad te sea prolongada. ¿Pero acaso hizo caso? No. Entonces, ¿por qué mucha gente no prospera o no tiene una prosperidad manifiesta? Porque es mezquina, porque no diezma, porque no ofrenda. Y de esa manera, hijo, perdóname, pero la Biblia es la Biblia. ¿Seguimos? Un corazón que no es generoso, olvídese de ser usado por Dios. 3, Samá o Simea, la otra dice. Lo que manifiesta el nombre de esta persona es una mentalidad desértica. Una mentalidad de no se puede, no, yo no puedo, está difícil, está complicado, yo no soy para eso, no, hijos. Tenemos que desechar eso de nuestra vida y comenzar a proclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Echar fuera esa mentalidad de no se puede, no tengo, es complicado, es difícil, yo no tengo tiempo. No, desecha eso de tu vida, hijo. Esa mentalidad no te va a servir en la vida. Tuvieron que hacerla a un lado. ¿Quieres que te hagan a un lado? No. Entonces desecha esa mentalidad. Número 4, Natanael. Es un regalo de Dios. El nombre significa es un regalo de Dios. Pero muchas veces, viéndolo en el lado por el cual hicieron a un lado a Natanael, es porque él se creyó
autosuficiente. Mucha gente no ha entendido que el don, el talento, la gracia, la habilidad, la profesión, los recursos que tú tienes es porque Dios te lo ha dado. Y todo lo que Dios te da, tienes tú que corresponder con un corazón agradecido. No es tuyo, nada de lo que tenemos es nuestro, todo lo ha dado Dios. Siguiente, Radai. Esta característica de Radai es que era amenazante, dominador. Te doy para que me ayudes. Te doy porque quiero mangonearte. Te doy porque quiero que se haga lo que yo digo. Eso no sirve en la obra de Dios. Lo que le demos a Dios es porque lo sentimos de corazón y no necesitamos estar intimidando a alguien. ¿Sí me estoy dando a entender? Hay mucha gente que dice, no, yo te apoyo, pero cuando yo te quiero aquí, te quiero aquí. No, así no es la obra de Dios. No somos faraones. Te doy condicionándote. Eso no sirve en la obra de Dios. Siguiente, Osem, la dureza. El no sentir. Está la presencia del Señor en medio nuestro y tú como estatua de Tula, Atlante de Tula, serio. Te vuelves discípulo de Lupita D'Alessio. No sientes nada. Está la unción, está la gloria de Dios cubriéndonos, ministrándonos. Y tú, te vengo, voy al baño. Está la predicación y tú ahí con tu celular, hasta se salen a la calle. No, hijos, hay que manifestar respeto a la presencia divina de nuestro Dios. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Seguimos? Entonces ya pasaron 6 hermanos y los 6 los hicieron a un lado. Entonces estas cosas tienen que hacerse a un lado de nuestra vida. Vamos, levante su mano y diga, fuera de mi vida la apariencia, fuera la mezquindad, fuera la mentalidad desértica, la autosuficiencia, la amenaza, la dureza. Hoy declaro que mi vida está cubierta con la unción, la gracia de Dios. Amén. Entonces cuando llega David, ¿cómo dijo Dios que era David? Un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Termino con lo que dice 2 de Samuel 23:1. Mire qué palabra importante debe de considerarse en nuestra vida. Dice, estas son las últimas palabras de David. ¿Qué palabras son? Las últimas. Declara David, el hijo de Isaí. Pregunto, ¿este hombre desconocía quién era su papá? No. Dice, y declara el hombre que fue exaltado. ¿Se le olvidó de dónde lo sacó Dios? No. ¿Se le olvidó lo que Dios había hecho a favor de él? No. Declara el hombre que fue exaltado. Luego dice, el ungido del Dios de Jacob. ¿Se le olvidó que era un ungido? No. Y luego que dice, el dulce salmista de Israel. ¿Cómo le cantaba a Dios?
¿Con dulzura o con amargura? Entonces vamos a declarar esto para nosotros. Vamos, diga, yo soy un amado de Dios. Vamos con fuerza, diga, yo tengo un Padre en los cielos. Yo reconozco que Dios me ha salvado. Me ha rescatado de lo más vil. Me ha ungido con su Espíritu Santo. Y por eso ahora le canto. Por eso ahora le sirvo. Por eso ahora exalto su santo nombre. ¿Cuántos pueden darle una exaltación a nuestro Dios? Versículo 2. Lea con toda su fuerza. ¿Qué dice? ¿Quién habló? El Espíritu de Dios. Entonces nos damos cuenta que desde la juventud, cuando el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre él, hasta siendo un ancianito, él testifica y dice, no se me olvida de dónde me sacó Dios. Muchos me menospreciaron y me enviaron al campo a cuidar ovejas. Pero desde allá fui buscado, fui llamado. No sé de dónde te encontró el Señor, no sé dónde tú estabas en tu vida antes de acercarte a Dios, pero Dios envió un mensajero. Dios envió a alguien que te dijo, te buscan porque vas a hacer algo especial en la obra de Dios. Te rescató. Que no se te olvide de dónde te ha sacado Dios, todos los favores que Dios te ha hecho, que no se te olvide que Dios te ha levantado, te ha redimido, te ha santificado, que Dios te ha dado gloria, te ha dado su Espíritu Santo. Que no se nos olvide el cuidar la unción que Dios nos da. Pero también debemos de tener presente que a Dios hay que cantarle con alegría, con dulzura, con gran fuerza. A Dios hay que darle lo mejor de nuestra alabanza. Que no se te olvide que tu alma tiene que alabar y adorar a Dios. Y lo importante también es que el Espíritu de Dios hable a través de tu persona la palabra. Que sepas tener una lengua de discípulo. Que sepas hablar con propiedad, con educación. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies y le demos lectura al Salmo 10. Vamos a ver. Al Salmo 131. ¿Ya lo tenemos? Mire, este salmo menciona cómo estaba el corazón de David. Le damos lectura y terminamos con una breve explicación de este salmo, con toda su fuerza. ¿Qué dice?
Fíjese cómo el rey David explica en este salmo muy corto, tiene solo 3 versículos, pero está integrado dentro del listado de los cánticos de ascenso gradual. Y él testifica delante del Creador, porque a él no se le escapa nada, ni podemos ocultarle, porque nuestra boca puede decir algo, pero Dios examina lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, cuando él se presenta delante del Señor, le dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. Imagínese decirle eso al Creador. Y si no fuera real, ¿qué le hubiese dicho Dios? Hijo, te estás equivocando. Tú eres un orgulloso, un arrogante, y tus ojos están enfermos, están sucios. No, él tuvo la solvencia para decir: Señor, he tratado de guardar mi corazón, de no contaminarlo con el orgullo, porque el orgullo es una idolatría. No permita que el orgullo ensucie su corazón, porque si no, entonces le va a suceder lo que dice el Salmo 115. Tienes ojos y no ves. Tienes boca y no hablas. Tienes oídos y no oyes. Tienes manos y no palpas. Tienes pies y no caminas. No hablas con tu garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Eso es el orgullo, la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor, ni te harás imagen de ninguna semejanza. ¿Quién debe de ocupar el corazón? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién debe de ser el Señor de tu vida? El Espíritu Santo de Dios. Vamos, levante su mano y diga: las obras de mis manos prosperan. Yo escucho la voz de Dios. Yo veo la gloria de Dios. Yo camino de gloria en gloria. Yo aplaudo para darle la alabanza y la exaltación a mi Dios. Dice: no ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí. No vivió bajo una opresión. No echó a andar su mente para cosas vanas. Dice: he calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre. Como niño destetado reposa en mí mi alma. ¿Qué nos está diciendo? Yo quiero que Dios me lleve en sus brazos y solo lo quiero mirar a Él. No quiero estar mirando las fascinaciones de la tierra, las falsas promesas. No quiero estar viendo lo que el mundo ofrece, porque Satanás, Dios lo reprenda, te muestra los reinos del mundo y te dice: mira, todo eso yo te lo puedo dar si postrado me adoras. Nosotros al único que debemos de darle la gloria, la honra, la exaltación es al Rey de Reyes, al Señor de Señores. A Él es el que le debemos de dar todo nuestro tributo, toda nuestra exaltación. Él merece la alabanza. Él es el único quien puede rescatar vuestra alma. Puedes levantar tu mirada a los cielos y decirle: yo quiero ser como ese niño recién destetado. Quiero solo depender de ti. Quiero estar apegado a ti. Quiero vivir conectado a ti, amado Dios. Padre hermoso, no permitas que nuestra vida esté desconectada de ti. Una ocasión cometió David un